Para los que acaban de entrar, bienvenidos. Y para los que habéis estado, pues me da la oportunidad ahora de hablar me han dejado un minuto para hablar de Nathan. Nathan Ricks es el número 1 de New Skin, ¿okay? Empezó hace ya casi 25 años. Es un gran triunfador. Todos los que le habéis escuchado hablar estamos alucinados, ¿verdad? Ha sido impresionante. Nathan creó, junto con otro líder, Kenton Wellington, el sistema, el equipo One Team Global, un equipo global. O sea que gracias a Nathan, sus esfuerzos y querer compartir con nosotros de una manera muy tangible el sistema 7, o sea que tenemos un gran calidad de material que se está utilizando en todos los países de New Skin en el mundo. ¿Okay? Y ya sabéis que podéis entrar gracias a la página web de One Team Global a las reuniones de New Skin en cualquier país donde existe New Skin One Team Global. Entonces, estoy encantada de poder presentar a este gran triunfador que desde que he entrado pues siempre me ha inspirado a mí y muchos de vosotros, e incluso millones de personas alrededor del mundo. Y bueno, pues ya está con nosotros, se ha brindado este tiempo tan valioso, camino de Milano a París, para estar con nosotros, así que no quiero perder más tiempo, prefiero dar la palabra a Nathan, por favor, un gran aplauso para un gran... Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Okay. How many of you are guests here for the first time? ¿Cuántos sois huéspedes aquí por vez primera? Raise your hand so I can see you. Thank you very much. Okay. Thank you for coming. Gracias por venir. This meeting tonight is for you. Esta reunión esta noche es para vosotros. And with the help of Brenda, you'll be able to understand what I'm Y saying. con la ayuda de mí, con un poco de suerte, vais a poder entender lo que está diciendo. Yes, we just finished 9 days on our Team Elite trip, which is an annual reward trip. Acabamos de terminar unas vacaciones de 9 días en un viaje de ensueño para los Team Elites. And so yesterday I flew from Istanbul to Milano. Y ayer volé desde Estambul a Milano. And we had a nice meeting in Milano last night. Tuvimos una reunión en Milano anoche. Tonight we're here, Barcelona. Aquí estamos esta noche en Barcelona. And tomorrow in Paris. Y mañana en París. And Sunday in Bucharest. Y el domingo en Bucarest. And Monday in Bratislava. El lunes en Bratislava. And Budapest. Y Budapest. And Tuesday in Prague and Warsaw. El martes en Praga y en Varsovia. And Wednesday in Stockholm and Miércoles London. en Estocolmo y Londres. And so tonight you're going to see what I'll be doing for these next, Así que esta 7 noche vais a days. ver lo que voy a estar haciendo durante estos próximos The días. reason that I'm making this tour through Europe before I go back home El motivo por qué estoy haciendo este tour por Europa antes de volver a casa is to perhaps touch 1 or 2 people in es every city. tal vez tocar a alguna o dos personas en cada ciudad. Most of you that are new tonight for the first time, La mayoría de vosotros que sois nuevos aquí esta noche, por vez you primera, won't really get this tonight. tal vez no lo vais a captar esta noche. That'll be unfortunate. Y será una lástima. Maybe you'll get it another night. Tal vez lo captarás en otro momento. But there's a few of you, maybe a handful of you in this room Pero a lo tonight mejor hay un puñado de personas aquí esta noche that will understand this and you'll say, where have you been my whole life? que This is what I've been comprenderán up to." esto y estarán diciendo, uy, ¿dónde has estado durante toda mi vida? And so I want you to know that this may be the only hour that our paths cross Y in our lives. quiero que sepáis que tal vez será la única hora en que nuestros caminos cruzan. And I take that responsibility really seriously. Y tomo esta responsabilidad muy seriamente. And I take it seriously because of what this business has done for me and my Y family. lo tomo muy seriamente, sobre todo por lo que ha significado este negocio para mí y mi And I feel like familia. it rescued me from the regular world of Y business. me da la impresión que me ha rescatado a mí desde el mundo de los negocios. And maybe it'll rescue you if Y you tal can vez te understand. puede rescatar a ti también. So
With that, we're going to speak about 5 things tonight. Y con esto vamos a tratar 5 temas esta noche. And if I could ask you to do 2 Y things, si puedo pediros hacer 2 cosas. number 1, take these and put them on silent or Número airplane 1, mode. poner esto en silencio, por favor. We just don't want to interrupt people next to you by your phone ringing or going off. No or queremos text messages. molestar a tus vecinos con el sonido del teléfono. If you need it to record or take messages or write notes, that's great. Si queréis utilizarlo para grabar o para tomar nota, entonces está bien. But I think it's better to handwrite the notes if you can. Pero es mejor apuntar las notas a mano. Something about handwriting them, we remember things Hay better. algo de escribir a mano que se mantienen mejor en el cerebro. And this will be the most important discussion about money that you ever have in your life Y tonight. será la discusión más importante sobre el dinero que habrás tenido en tu vida. And they don't teach these things at the university. Y eso no te lo enseñan en la universidad. Most people never learn about them in their family. La mayoría no lo aprenden a través de su Their familia. parents never knew about them. Sus padres tampoco lo supieron. And so I'm going to speak very directly tonight. Así que voy a hablar de una manera muy directa esta All noche. right? The reason that this business that you will see tonight is the best business you will ever see El motivo porque el negocio que vas a ver esta noche será el mejor negocio que puedes ver. is because it has greater upside potential than virtually any business I know Porque of. tiene mucho más posibilidad de potencial que cualquier otro negocio que he visto. And it gives you that upside potential with literally no risk. Y te permite ese enorme potencial con literalmente ningún riesgo. In traveling the world that I've done the last 25 years, En viajar por el mundo que he hecho durante estos últimos 25 años, I've met with hundreds of thousands of people he in those conocido businesses. a cientos de miles de personas. I've never seen one yet that is as good as this. Y nunca he visto ningún negocio como he visto este. And so with that, let's jump into the presentation. Y ahora vamos a ir directamente a la presentación. If you're a happy person, Si eres una persona feliz, trustworthy, de confianza, honest, honesto, positive, positiva, you have a future in front of you, tienes un futuro por delante then that's why you're here tonight. y por eso estás aquí Right. esta noche. Somebody thought you were like that, so they invited you, right? Alguien pensó que tú valías para eso y por eso te ha invitado hoy. We hope that's the case this Y evening. esperamos que sea el caso esta noche. This is what we call a cash flow quadrant. Esto es lo que llamamos un cuadrante de liquidez. There's a financial author by the name of Robert Kiyosaki, Hay un autor financiero que se llama Robert Kiyosaki and he's written a series of books called Rich Dad, Poor y Dad. ha escrito una serie de libros que se llama Padre Rico, Padre Pobre. He's the one that came up with this. Y él fue el creador de este concepto. We've just adapted this for our business. So you can Simplemente see lo what hemos it is. adaptado a nuestro negocio. When you're an employee Cuando eres un empleado and you work for somebody else, y trabajas para otra persona, you don't have any time or any money. no tienes ni tiempo ni dinero. Has anybody experienced a promotion? ¿Alguien aquí ha experimentado un ascenso? What does that mean? ¿Qué significa? More responsibility, more Más work, and responsabilidad, no more ¿no? money. Pero no más dinero, ¿no? That's a promotion. Esto es un ascenso. Yeah, today it's really tough Hoy to. día es muy duro. It's tough to find jobs. Es duro encontrar trabajo, It's difficult to keep jobs. difícil mantenerlo. We're now in about year number 6 of a significant economic problem. Estáis ya en número 6 dentro de un problema significativo de económico. And all over Europe, governments have way too much debt. Y por toda Europa los gobiernos tienen demasiado deudas. And so the taxes have to go up. Así que hay que subir los impuestos. And that reduces the money people have to invest and Y create este business. reduce la disponibilidad económica que dispone de la gente. And it just slows down the growth. Y lo que hace es de acelerar el crecimiento. And so these circumstances hopefully will end in the next 5 years, Y estas hopefully. circunstancias, con un poco de suerte, pueden acabar dentro de los próximos 5 años. Because it's definitely been the most difficult financial times that most of us have had in our lifetime. Porque sin ninguna duda habrá sido los tiempos más difíciles económicos que la mayoría de la gente han sufrido en sus vidas. Don't think that it's going to be the same as it was. No pensar que va a ser lo mismo como era antes. It won't.
no lo será. Things have changed forever Las now. cosas han cambiado ya para We siempre. live in a different world than we lived in 10 years ago. Vivimos en un mundo muy diferente al que vivíamos hace 10 And a años. lot of the old industries and the old jobs are never coming Y back. muchos de las antiguas industrias y puestos ya no volverán. And what you need to find is you need to find the new areas, the growth areas of the new Y economy. lo que hay que hacer es buscar los nuevos aires de trabajo, el de nuevo crecimiento. And people realize that being an employee is not the best thing Y la anymore. gente ya se da cuenta de que ser un empleado ya no es la mejor When solución. you're an employee, you rent your body and your brain to a company. Cuando eres un empleado, alquilas tu cuerpo y tu mente a tus jefes And they pay you every 2 weeks or every month, y te pagan cada mes and that's it. y ya está. There's nothing residual about it. No queda ningún residuo. If you de stop eso. showing up, you stop getting Si paid. dejas de aparecer, dejas de cobrar. We call that temporary income. Lo llamamos ingreso temporal. And you alone are the sole source of the generation of your money. Y tú solamente eres la única fuente de la generación de tus propios ingresos. And that's a problem if you're trading your time for money. Y esto puede ser un problema si tú estás cambiando tu tiempo por dinero. Everybody does it. Todo el mundo lo hace. They trade it by the month, Ellos cambian by the year, por meses, por años, by the hour. por horas. Everybody's trading time for Todo el money. mundo está cambiando su You tiempo go por back dinero. and forth to work and home, back and forth every day. Vuelven a casa, van de casa al trabajo, vuelven del trabajo a su casa, Kind of like cada a día, mouse on a treadmill. como un ratón en una rueda. Round and round you go, Alrededor, va corriendo, but you never really go pero anywhere. nunca llegas a ninguna parte. And every Sunday night, Y cada domingo por la noche, when the sun goes cuando down, baja el sol, you get that sick feeling in the pit of your te stomach. entra una sensación muy desagradable en las entrañas. And you say, tomorrow is Y Monday. dices, mañana es lunes. Oh, Got to go do it all over again. otra vez me toca lo mismo. It's fruitless. No tiene futuro. It just doesn't matter. No importa. You pay your bills, Pagarás tus cuentas, maybe, tal vez, and you'll have nothing left over. y al final no te quedará And nada. you trade your whole life away. Y habrás cambiado tu And vida. you get to the end of it and you go, so what? Y ya habrás llegado al final de tu vida y vas a decir, ¿qué más da? So, no time and no money as an Así que employee. ni tiempo ni dinero. If you're a student or you're retired, you may have time, Si eres un estudiante o jubilado, tal vez tengas tiempo, but you still don't have any money. pero todavía no tienes dinero. And you finally say, well, I need to have my own business. Y finalmente te dices a ti mismo, pues necesito Never mi gonna propio work. negocio. Being an employee, Sorry. it's never going to happen being an Y employee. nunca tendré el éxito siendo un empleado, So I've got to have my own business. así que tengo que tener mi propio negocio. That's a tough one. Esto es durísimo. Yeah, hard to hire people, Difícil contratar gente, hard to fire people, difícil despedir a gente, right? All kinds of government regulations. todo tipo de burocracia, Tough to make money. difícil hacer dinero, It's difficult. es Yes, it difícil. is. And so you finally do it and you realize, okay, I don't have any time. Y al final lo logras, pero te das cuenta que no tienes tiempo. You don't really own that business. No eres el dueño de tu negocio, It owns you. el negocio es dueño de ti. Yeah. So you think about it all the time. Lo piensas todo el tiempo. You're the first one there in the morning. Eres el primero por la mañana You're the last one to leave at y el night. último para plegar por la noche. You pay everybody else. Pagas a todo el mundo And if there is any money left over, you maybe pay yourself. y en el caso de que sobre algo, tal vez te cobras. And you realize you bought yourself a 100-hour-a-week job. Y te das cuenta que te acabas de comprar un puesto de 100 horas And por you're taking all semana the risk. y estás tomando todos los riesgos. Difficult. Difícil. Yeah. And so maybe someday it'll work and you get some money. Quizás algún día funcionará y empezarás a ganar dinero. But the only way you get time is you got to sell the business. Pero la única manera de conseguir tiempo es vender el negocio. Now you got one lump sum of money, Así que ahora tienes una cantidad importante de dinero and you got to figure out what you're going to do y next, toca pensar qué es lo que voy a hacer ahora. or you have to try to time your death, make the money last. O tienes que planificar cómo puedes, digamos, aprovechar y sacar al máximo partido de tu dinero.
That's what happens. Esto es lo que sucede. Or you can do a business system. O puedes adoptar un sistema de negocio. That's what we do. Eso es lo que hacemos nosotros. It's really different than anything you've ever seen. Es completamente diferente a cualquier cosa que ya hayas visto. In the beginning of this business, Durante el comienzo de este negocio, you don't have time or money either. tampoco tienes tiempo ni dinero. You don't. No lo tienes. It's like starting any regular business. Es como empezar cualquier negocio tradicional. But there comes a point in the development of a business system like Pero this llega un punto en el desarrollo de un modelo de negocio como este, where all of a sudden you push the boulder over the top of the que hill. de repente te encuentras de que tienes una roca y lo empujas It's like por it el takes precipite. all the effort you have to push that boulder up the hill. Todo el esfuerzo que habías tenido para empujar cuesta arriba esa roca And you give it one last shove, y le das un empujón final fuerte and it starts to roll down the other y ya side. empieza a tumbar, a caer por el otro lado de la And montaña. it gains speed and momentum as it goes. Y aumenta en velocidad y momento a la medida que vaya bajando. That's what this business is Esto like. es lo que es este negocio. It takes everything you've got to get that boulder to the top. Requiere todo tu esfuerzo para que la roca llegue a la cima. But there's a point when the business takes on a natural growth, Pero hay un punto en lo cual el negocio toma un crecimiento natural. and there's nothing you can do to stop it. Y at ya that no point. hay nada que tú puedes hacer para pararlo. And then what you get is you get time and money Y together. entonces lo que tú logras es conseguir tiempo y dinero juntos. In the real world, those seem to be mutually exclusive. They can't coexist. En el mundo real parece ser que estas dos cosas son imposibles juntar en el Either you make a lot of money and you have no time, o bien haces mucho dinero pero no tienes tiempo, or you have no money and lots of o time. no tienes nada de dinero pero mucho tiempo. That's unemployment. Esto es el paro, Okay? It doesn't work. paro, Okay? no funciona. But never can you have both of these together. Pero jamás puedes combinar estas dos cosas. You never can as long as you are the focal point of that income generation. Tú nunca puedes mientras tú eres el punto central de tu negocio. If you can find a business system like Si this, puedes encontrar un sistema de negocio como este, where you can destroy trading time for money out of your life, donde puedes eliminar el concepto de cambiar tu tiempo por dinero, finally you have the chance finalmente tienes la oportunidad to have the money de tener el dinero and the time to enjoy y it. el tiempo para poder disfrutarlo, To have a kind of lifestyle para tener un estilo de vida that really is unattainable almost any other que es way. casi inalcanzable en cualquier otra situación. And that's what we offer here. Y eso es lo que ofrecemos aquí. We offer you the chance to work hard one time. Te ofrecemos la posibilidad de que trabajas duro una vez And after that one time, you can be finished for the rest of your y life. después de esa sola vez ya puedes estar acabado para todo tu vida. Yep, consistent income just coming into your bank Los ingresos recurrentes y constantes every month for the rest of your cada life. mes para el resto de tu vida. Okay, that is what is possible here. Esto es lo que es alcanzable aquí. That's not possible in any other thing you're doing. No es posible en ninguna otra zona de tu vida lo que estás haciendo. So those are the differences. Así que estas son las diferencias. We're going to talk about those 5 points. Here they are. Ahora vamos a tratar los 5 puntos. Aquí están. Talk about trends. Hablamos de tendencias. We'll talk about the company, our partners. Hablaremos de la empresa, que We'll son talk nuestros about socios. products and science, Hablamos de los productos y la ciencia, our compensation, el plan de compensación and finally the timing of y the opportunity. finalmente el momento de la oportunidad. And a little bit on our system that you can plug into. Y un poco sobre el sistema de lo cual Right. puedes utilizar. I will tell you when I'm going from one point to the next, Yo okay? os voy a indicar cuando paso de un punto a So otro, you can know in your notes when we're changing. para que podáis anotar cuando hacemos el cambio de un punto a otro punto. Okay, the economic crisis is actually a trend right now. La crisis económica en la realidad es una oportunidad, es una This tendencia, business- una tendencia. Of New Skin is counter-cyclical. Este negocio de New Skin es contracíclico. If the economy gets bad, Si la economía se empeora, we do better.
Nosotros hacemos mejor, ganamos más. Because people realize the old ways don't work very well anymore. Porque la gente se da cuenta que las maneras antiguas ya no funcionan. And they're looking for new things. Están buscando cosas nuevas. Looking for better ways. Buscando maneras diferentes, And so mejores. that's why we grow in tough economic Por times. eso crecemos en tiempos económicos duros. And when the times are good economically, Y cuando los tiempos son buenos económicamente, people buy lots more of our products. la gente compra aún más productos. So we literally just win and win and Así win. que tenemos una situación de ganar y ganar y ganar. Okay? All right. So let's talk a little bit about the actual next trend here. Here we go. Ahora vamos a hablar de la siguiente tendencia ahora. So how would you define a trend? ¿Cómo podemos definir una tendencia? What is a trend? ¿Qué es una tendencia? Okay, some people will say it's what's hot right now. Algunas personas dirán, oye, lo que se lleva It's what ahora, people want. lo que la gente quiere ahora, lo que piden ahora. You know, it's trendy. Es cool, es la moda. So here's my definition. Esta es mi definición. A trend to me is nothing more than where money is flowing in the economy now. Una tendencia significa nada más que hacia dónde va el dinero en este momento. How much effort does it take to create huge trends in the ¿Cuán economy? esfuerzo requiere crear una tendencia inmenso? How much advertising, marketing, ¿Cuán publicidad y marketing? promotion, Promoción, sales? ventas. How many billions of dollars ¿Cuán billones de dólares does it take to get a big chunk of the population focused on certain lines requiere of product? que un sector importante de la población se enfoca en esto? It takes huge amounts of money Requiere cantidades enormes de and dinero lots of time y mucho tiempo to develop billion-dollar para markets. desarrollar mercados de billones de dólares. So here's the two fatal errors entrepreneurs make when Así they que look at a new business. estos son los dos errores graves que cometen los emprendedores en el mundo de los negocios. Number one, Número uno, they fall in love with a product instead of falling in love with a trend. se enamoran del producto en vez de enamorarse de la tendencia. And if you fall in love with some product that you think is really neat, Y si tú te enamoras de un producto que te parece maravilloso, it's going to take more time and more money than you have to make everybody else think it's really neat. necesitará más tiempo y más dinero de lo que tú tienes para convencer a los demás que funcione. It's really hard to make Es, your own trend. es difícil para crear tu propia tendencia. So it's a lot safer Así que es mucho más seguro to have some vision to spot the big trends in the economy that already exist. tener una visión de identificar las tendencias de que ya existen en el mercado. And then find a line of products that matches the big trends that are already there. Y una vez identificadas las tendencias, buscar una línea de productos que igualan a estas tendencias. Then you grow faster, Así creces más rápido, you spend less money, gastas menos dinero and you increase your odds of success dramatically. y aumentas tus probabilidades de éxito enormemente. The second fatal mistake El segundo error grave that entrepreneurs make que cometen los emprendedores, is they mistake a fad for a trend. que ellos se equivocan en identificar una cosa pasadera con una tendencia. Fads are too short in duration. Las cosas pasaderas tienen una duración muy corta de You know, vida. something gets hot and people want it for a year or 2 years, Algo se pone de moda durante un año, 2 años y todo el mundo lo quiere. and then it disappears. Y luego desaparece. Okay? You don't want to base your future on a fad. No puedes basar tu futuro sobre una cosa temporal, pasadera. What we're looking for are multi-decade-long predictable movements of money. Lo que estamos buscando son movimientos importantes de dinero que van a durar durante muchas décadas. We're looking for really large markets that Estamos lots of people can Estamos participate. buscando mercados enormes donde mucha gente puede estar involucrados. So what is the large force that's driving the anti-aging trend ¿Qué es la today? fuerza que está impulsando ese afán de anti-envejecimiento hoy en día? Okay, this is the trend that our business, our company, is focused on the anti-aging Esta es marketplace. la tendencia de anti-envejecimiento en que nuestro negocio está enfocado.
So what was life expectancy in Spain in 1900? ¿Qué era la expectación de mortalidad? ¿En what year? When? 1900. En el siglo siglo XXI, ¿qué era? 40 About years. 40 years of age. 40 años. Yeah. Was there a big anti-aging demand in 1900? ¿Había una demanda importante de ansiedad en el siglo XX? No, because people died before they got wrinkles. Porque la gente murieron antes de tener arrugas, ¿no? Right? Yeah. Okay. So there wasn't a big demand. Así que in no había 1900. mucha demanda en aquel entonces. What's life expectancy ¿Qué today? es la expectación de mortalidad hoy en día? Almost 80. Casi 80 años, ¿no? Almost 80 years of age now. Casi 80 años. So it's a relatively new phenomena where people are living into their 70s, 80s, 90s. Es un fenómeno relativamente nuevo en lo cual la gente está ya llegando a vivir hasta 70 y 80 años. In the entire history of this planet, En la historia entera de la planeta, it's only been the last 60, 70 years that large numbers of people live beyond 40. solo han sido durante sorry, what did you say? Can you just repeat that? It's only been the last 60 years Solo that hace los large numbers of últimos- people have lived to, beyond 40 years of Solo ha age. sido en los últimos 60 años que cantidades importantes de gente han vivido más de 40 o 50 o 60 años And they're alive today. y siguen vivos hoy. Are you aware there's more than 1 billion people over age 65 alive on this planet? ¿Sabéis que en este momento hay más de 1 billón de personas vivos con más de 65 años en el planeta hoy? There are more people alive over age 65 today Hay más gente por encima de los 65 años viviendo en la planeta hoy than have ever been alive in all ages of time que over jamás han 65. vivido en cualquier época de la historia de la planeta And they're alive right now. y siguen vivos And they want to anti-age. y quieren el antienvejecimiento. So this is a relatively new market. Así que es un mercado relativamente nuevo. Will it continue, ¿Continuará? do you think? 3. What happened in 1945? ¿Qué sucedió en 1945? World War II ended. El final de la Segunda Guerra Mundial, The daddies went home. los papás volvieron a casa And in 1946, the babies arrived. y en 1946 empezaron a llegar los bebés. And for the next 18 years, Y till durante los- 1964, Durante los siguientes 18 años, hasta 1964, there was a baby boom worldwide. hubo un boom de nacimiento en el mundo entero. 350 million babies born 350 millones de bebés nacidos in those 18 years. durante aquellos 18 años. Huge amount of Enorme. people. Una cantidad enorme de gente. Where are the baby boomers today? ¿Dónde están estos baby boomers hoy? Right here. Yeah. Today, more than 100,000 people on this planet turn 65 today. Hoy más de 100,000 personas cumplieron 65 años hoy. And that's going to happen every day Y esto va a suceder cada día for the next 15 years. durante los próximos 15 años. Today, Hoy, every 2.5 seconds, cada 2 segundos y medio, somebody turns 65 alguien cumple 65 on años this planet, right? en esta planeta. Every 2.5 seconds. Cada 2 segundos y medio. And that's going to happen every 2.5 seconds for the next 15 Y years. esto va a suceder durante cada 2 segundos y medio durante the next 15 years. Durante los próximos 15 años. Is this something predictable? Algo predecible. Is this something you could build your future Es on? algo en lo cual puedes enfocar tu futuro. Absolutely. Sin So- ninguna duda. Ladies and gentlemen, what I've just told you is fact. Lo que os estoy diciendo es un hecho. It's not my hope. No es mi esperanza. I'm not wishing this happens. No estoy deseando que suceda. This is fact. Esto es un hecho. It's going to happen no matter what you think about it. Va a suceder cualquier cosa que piensas tú.
there is developing an ever larger demand for products that can help people live better longer. Hay una demanda creciendo con un deseo de vivir una mejor vida And look better longer. y parecer más joven. We've done a lot of research on anti-aging, Hemos hecho mucha investigación sobre anti-envejecimiento, exploring people's attitudes about aging. explorando las actitudes de la gente sobre el envejecimiento. Guess what we've learned? Adivina lo que hemos encontrado. This is interesting. Esto es muy interesante. People don't necessarily mind getting older. La gente no necesariamente les importa tanto envejecer. What they mind is getting ugly. Lo que les importa es ponerse más feo. That's what they hate about getting old. Eso es lo que odian más. If they didn't have to get ugly, Si no se convirtieron más feos, they wouldn't mind getting old so no les bad, importaría tanto envejecer, right? ¿verdad? So people want both. La gente quiere las dos cosas. They want products that help them anti-age on the inside, Buscan productos que les van a ayudar antiedad desde and dentro products that anti-age them on the y outside. productos que trabajan contra el envejecimiento desde fuera al mismo tiempo. So that's what we're focused on as a Y company. eso es lo que estamos enfocados como empresa. Okay. Okay. See if we get this thing to go to the next one. All right, so we just finished number 1. Acabamos el punto 1. We're done with market trends. Ya hemos tratado el tema de las tendencias I del hope you mercado. wrote down something about point number 1. Espero que habéis apuntado algo sobre el punto número 1. We're on number 2 now. Ahora tratamos punto número 2. Okay? Let's talk about our partner. Vamos a hablar de nuestro socio. Our partner is New Skin. Nuestro socio es New Skin. This is an amazing partner because they take care of most of the business. Este es un socio impresionante porque se ocupa de la gran parte del negocio. Yeah, they run the whole company. Llevan la empresa, They do the research and development. hacen la investigación y desarrollo, They do the manufacturing. hacen la fabricación, They do the distribution. se ocupan de la They do distribución, the shipping and customer service. también hacen los envíos, They do the HR. seguro y recursos They do humanos, the legal and the accounting. la parte legal y la contabilidad, They deal with the tax authorities, right? también los asuntos fiscales. All we have to do is one thing. Lo único que tenemos que hacer nosotros es una sola cosa. We just go talk to people. Lo único que hacemos es hablar con la gente. This is what we get paid to do. Esto es lo que nos pagan para Right eso. here. We just talk to people. Aquí, solo hay que hablar con We la gente. share amazing products that are anti-aging Compartimos productos increíbles que son antiedad and a much better way to make your life financially come y una together. manera mucho mejor de hacer mejor tu vida económicamente. This company is investing for the future. Esta empresa está invirtiendo en el futuro. Last year we spent $250 million just on new facilities. El año pasado invertimos $250 million en facilidad, en instalaciones nuevas. And we could go on and talk about all kinds of accolades of this Y company. podríamos seguir hablando de los galardones de muchísimas cosas. Que Here's all you really need to know. Lo único que tenéis que saber, Last year, el año pasado, we were the #1 public stock in the world for 5 weeks in a row. durante 5 semanas seguidos en la bolsa de Nueva York éramos la empresa número 1 en acciones. Today, there's more than 500 mutual funds that own shares of our company. Hoy en día hay unos fondos mutuos, más de 500 que tienen participación en nuestro negocio. And these mutual funds are run by really smart people. Y estos fondos mutuos están llevados por gente muy despierta, muy dinámica. And I promise you, those smart people have done a lot more research on New Skin than you Y have. os puedo prometer que esta gente ha hecho muchísimo más investigación sobre antiedad que habéis hecho vosotros. And if you're here tonight for the first time, Y si estás aquí por vez primera hoy, you should take a lot of confidence in the fact that many people are betting that much money on the future of this company. debéis ya tomarlo, de daros como muchísima confianza que una cantidad tan importante de gente, tan importante, con tanto dinero, se están depositando su confianza en este negocio. Maybe you should take a chance. Y tal vez tú debes también Maybe you tomar should bet your future on this este company. riesgo y sacar la oportunidad y invertir en tu futuro. I did Yo sí que lo hice 25 years ago, hace 25 años. and it's just gotten better and better all the Y time. está mejorando y mejorando cada vez más. All right. So, great quotes
Forget those. Let's talk about the heart of the company. Tentaciones, y ahora hablamos del corazón de la empresa. It's not all just about money here. No solamente se trata de dinero. 9 years ago, our chairman, Blake Roney, Hace 9 años, nuestro consejero delegado, Blake Roney, he had a vision that no children should ever die from starvation again. tuvo una visión de que ningún niño en el mundo debe morir de hambre en el mundo. He instructed our scientists to create highly nutritious meals formulated for starving children. Y dio instrucciones a nuestros científicos a crear un alimento sumamente enriquecido para los niños. They created Vitamil. Crearon Vitamil. We sell these in bags of 60 meals. Lo vendemos en sacos de 60 comidas. New Skin distributors all around the world commit to feed 1 child a month, 5 children a month, 10 children a month, whatever they can do. Animamos a los distribuidores de New Skin en todos los países del mundo que alimenta a un niño, 5 niños, 8 niños, la cantidad que pueden. And Nourish the Children, a division of New Skin. Y nutrir los niños, Nourish the Children, una división de New Skin. They aggregate all those purchases from all those distributors around the world. Suman todas estas compras de todo el mundo, de todos los distribuidores alrededor del mundo de New Skin. And they donate them to the United Nations. Y lo donan a las Naciones Unidas. And the United Nations Feed the Children program distributes this food all over the world. Y el programa de Feed the Children, alimentar a los niños de Naciones Unidas, lo distribuyen por todo el mundo. In the last 8 years, En los últimos 8 años, New Skin distributors around the world los distribuidores de New Skin alrededor del mundo have donated over 350 million meals. han donado más de 350 millones de comidas. Today, we're one of the largest donors in the world of food to the United Nations. Hoy en día somos uno de los donantes más importantes en el mundo de donar comida para las necesidades. They depend on us to feed millions of kids every Ellos year. dependen de nosotros para alimentar millones de niños. And we're going to solve this problem so no child ever has to starve Y again. vamos a resolver este problema para que ningún niño And if you don't do tiene que anything pasar else, hambre. we invite you to join with us in this Y program. si no haces ninguna otra cosa, os invitamos a participar en esta iniciativa. All right, so we're done with number 2. Así que ya hemos hablado del punto número 2. Did you write down something about our partner? ¿Habéis apuntado algo sobre nuestro I socio? hope you did, so you can remember something when we're all done. Espero que sí que lo habéis hecho para que puedas recordar algo Number cuando 3. hayamos terminado. Ahora punto 3. Science and products. Ciencia y productos. We'll spend a little more time on this one tonight Vamos a detenernos un poquito más de tiempo en esto hoy, because it's important you understand that there's real products with real differences. porque es muy importante que entendáis que hay productos reales con real products Real products and real business. y un negocio real. So today, New Skin has more than 80 scientists on staff. Hoy en día, New Skin goza de más de 80 científicos de plantilla. Yeah, the slide's wrong. It says 75. Allí but está equivocado, pone 75 pero son 80. we keep adding Porque scientists. seguimos añadiendo científicos. Most companies don't even have one scientist. La mayoría de las empresas ni siquiera tienen un científico. They have a rent-a-scientist or something. Alquilan un científico. These people actually work every day in New Skin laboratories around the world. Esta gente trabaja en los laboratorios de New Skin alrededor del mundo cada día. There's 4 of them. Hay 4 de ellos Provo, Utah, en Provo, en Estados Unidos, en Utah, Wisconsin, en Wisconsin, en Estados Unidos, Beijing, en Beijing, en China, and Shanghai. y Shanghai, en China. Okay? Why do we have research facilities in China? ¿Por qué tenemos instalaciones de investigación en China? Because we can conduct human clinical trials Porque podemos ejecutar pruebas clínicas at 1/10 the cost of En what un it would décimo. what it would cost to do it in America. a un décimo del precio que nos puede costar hacer lo mismo en Estados Unidos. So it's kind of a secret weapon for us. Así que es como una herramienta secreta para nosotros. We can take our research and development budget Podemos aprovechar nuestro presupuesto de investigación y and we desarrollo can stretch it 10
times Y further. lo podemos sacar mayor partido, ampliar las posibilidades. So we already know the outcome Ya sabemos lo que serán los resultados. before we do the study in the U.S. Antes de hacer los estudios en Estados Unidos, and then it's published. y luego se publica, Everybody accepts it, y right? todo el mundo lo acepta. So this is an important piece of what we do. Así que esto es una parte importante de lo que hacemos. These scientists that work for New Skin obviously went to university someplace. Los científicos evidentemente que están en New Skin habían ido a alguna universidad en algún sitio del With mundo. thousands of other Con scientists miles de otros científicos who now work in other laboratories all over the que world. ahora trabajan en otros laboratorios del mundo. And we take a really, large interest in keeping those connections in place with our Y scientists. nosotros tenemos un interés especial en conectar estos científicos alrededor del mundo So we hear about anti-aging breakthroughs para que nos enteramos de los adelantos, los avances en antiedad, way before anybody ever even hears about them in the mucho public. antes de que la gente de la calle se pueden enterar de ello. So we have tremendous scientific reach. Así que tenemos un alcance científico impresionante. Okay? In addition to that, En adición, if they don't invent it inside these laboratories, además si ellos no lo inventan dentro de estos mismos we're laboratorios, not afraid to go outside and buy the technology. nosotros no tenemos ningún pudor, ningún miedo en salir más allá y comprarlo en el mercado. And right now we have $400 million of cash in the bank. Y en este mismo momento disponemos de 400 millones de dólares en el banco, Ready to strike when we need to strike. listo para utilizar y aprovechar cuando sea necesario. And we do that all the Y time. lo hacemos todo el tiempo. One of the reasons we have a lab in Wisconsin Uno de los motivos por que disponemos de un laboratorio en is Wisconsin 4 years ago we bought a company called LifeGen. es porque hace 4 años compramos un laboratorio que se llama LifeGen. And LifeGen had some technology called age-lock science. Y LifeGen tiene una tecnología que se llama una ciencia age-lock. And we bought them because of their 25 patents published or pending on this technology. Y compramos la empresa debido a sus 25 patentes pendientes de esta fórmula, este producto. And it's become a blockbuster product line Y ha for us. sido un gigante de éxito. Let me explain what it is for just a moment. Déjame explicar lo que significa durante un momento. This is a gene chip. Esto es un chip de genoma. It's made by a company in Santa Clara, California. Está fabricado por una empresa en Santa Clara, California. Their name is Affymetrix. Y se llaman ellos Affymetrix. They call these Affy chips, Se llaman Affy chips. made by Affymetrix, right? Hecho por Affymetrix. This chip has the ability for us to take a strand of DNA Este chip nos facilita la posibilidad de escoger un hilo de, a strand of, DNA, un hilo de ADN and embed that strand and they can embed that strand right in the chip. y lo pueden introducir dentro del chip. And we can analyze that DNA instantly within minutes. Y podemos analizar este ADN al instante. And when we analyze it, we end up getting a heat map. Y cuando lo analizamos, encontramos con un mapa de calor. I'm sorry, it's like over the top of this for some reason Siento right here. que se ha sobreimpuesto sobre la imagen aquí, But if you look at this section of green and red stripes here, pero si podéis observar la sección de verde y rojo aquí, las rayas, each one of these slices represent a gene. cada uno de estas franjas representa un gen. There's Un gen. 52 genes right there. Aquí hay 52 genes. And some of those genes are red. Y algunos de estos genes son rojos, They're hot. que están calientes. We call that upregulated. Upregulated. Some of them are green. Algunos son verdes They're cold. y estos son fríos. That's downregulated. Esto significa regular hacia abajo.
Whether you're upregulated or downregulated, según si eres regulado hacia arriba o abajo, this is what we call genetic expression. esto se llama expresión genética. Let's teach you what that means. Os voy a enseñar lo que significa esto. I have a question for everybody. Yo tengo una pregunta para todo el mundo. How many people here have DNA? ¿Cuántos aquí tienen ADN? Every hand should go up. Okay. That's right. So how many of you believe that your DNA has changed from the day you were born? ¿Cuántos creéis que vuestro ADN ha cambiado desde la fecha en que naciste? Has it changed? No. ¿Ha cambiado? No, no ha cambiado. Think about it this way. Piensa de esta manera. If your DNA changed, Si tu ADN cambiara, the police could never find the criminal. la policía nunca podría encontrar el criminal. It doesn't change. No cambia. You have the exact same code the day you were born as you do today. Tienes el mismísimo código que tenías cuando cuando naciste. Why do you change? ¿Y por qué has cambiado tú? If the code's the same, how come you change? Si el código es lo mismo, ¿cómo es que tú has cambiado? Good question. Buena pregunta. Okay? It's because the expression Es porque la expresión of that code de changes. este código cambia. And the reason it changes Y is el motivo because por qué lo of cambia. error. Sorry? The reason it changes is Sí, because el of motivo air. por qué ha cambiado es porque Air. Air, Air. water, el aire, pollution, polución, comida, toxin, toxinas, chemicals, químicos. all these things in our environment Todos son factores en el entorno, change the expression of our DNA. cambia la expresión de nuestro ADN. And the proof Y la prueba is you can take identical twins at birth es que puedes escoger gemelos idénticos al and you can nacer, separate y los them, puedes separar, and 50 years later they look really different. y 15 años después no se parecen en absoluto. Different environments. Diferentes entornos. Okay? So if your environment can change your expression Así que si tu propio entorno puede cambiar tu expresión in a negative way, de una manera negativa, doesn't it make sense no that we tiene could maybe sentido. change it back in a positive way? ¿No tiene sentido que también podemos cambiarlo de una forma positiva? Sure. So, New Skin scientists Así que los científicos de New Skin come up with new formulas of products, encuentran nuevas fórmulas de productos and they feed those formulas to test groups of people, y lo reparten entre grupos de personas para pruebas, and 90 days later, y 90 días después they can take a DNA sample, pueden tomar una muestra de su ADN and they can put it in a gene y chip, lo pueden introducir en un chip and they de can gen, analyze y it, lo pueden analizar and they can see if that formula was able to reset those genes' expression, y pueden establecer si esa fórmula ha tenido la capacidad de resetear so that su they act more like expresión they did, genética para que ellos se comportan como antes, so they act more like they did when you were young. para que se comportan como se comportaron cuando eras joven. Couple of examples. Unos ejemplos, When you were in university, cuando estuviste en la universidad, you could stay up 2 nights in a row podías trasnochear durante 2 noches and still function the y third day. todavía funcionar el tercer día. Okay? Today, you can't even make 10 o'clock. Hoy en día ya las persianas se cierran a las 10 de la noche. So as you've gotten older, A la medida que hayas ido envejeciendo, something has changed with the expression of the DNA that controls energy production in your body. algo importante ha cambiado en la expresión genética de tu ADN en tu cuerpo. So we can build products that work on all kinds of things, Así que right? podemos crear productos que enfocan, que tienen una función sobre muchísimas cosas. So we have, all kinds of things we can work on. Así que All right. tenemos muchas cosas en que podemos trabajar. Here's another technology. Aquí hay otra tecnología. This is the biophotonic scanner. Esto es el escáner biofotónico. We have one in the room over here tonight. Disponemos de uno aquí hoy. This is the 3rd generation. Esta es ya la tercera versión. New Skin purchased
the 5 international patents that control this Newskin technology. compró los 5 patentes internacionales que controlan esta tecnología. And here's what it does. Y eso es lo que ahora os explico lo que hace. For 60 years, people have taken vitamin supplements, Durante 60 años la gente ha tomado suplementos vitamínicos. but nobody knew if they really worked or Pero not. nadie podía establecer si funcionaba o no. They hoped they did. Esperaron que sí, They thought they did, pensaron que sí, but nobody knew for pero sure. nadie estaba muy seguro. Now, for the first time ever, Ahora, por vez primera, in 30 seconds, en 30 segundos, you can have a painless test puedes tener un test sin dolor that can prove whether your vitamins work or not que in your body. demuestra si tus vitaminas están funcionando o no en tu cuerpo. And we're the only company in the world that can do Y that. somos la única empresa en el mundo que puede hacerlo. Okay, so you put your hand Así que colocas la mano up to the front of this machine, por la parte frontal de la máquina and a little blue laser beam y un láser, un rayo láser, goes in the palm of your hand right here, penetra en la palma de la mano por aquí and it can detect y puede detectar the levels of antioxidants in your tissue. los niveles de antioxidantes que tienes en el tejido de tu piel. Antioxidants stop free radical damage in your body. Los antioxidantes paran la acción de los radicales libres en tu cuerpo. This one's going to be tough. Every person in this room tonight, before midnight tonight, Cada persona en esta habitación antes de medianoche esta noche you will suffer more than 60 trillion free radical attacks on your vais a body. sufrir más de 60 trillones de invasiones de daño de radicales libres en tu cuerpo. You have 1 trillion cells in your body. Tienes 1 trillón de células en tu cuerpo And every cell takes about 60 reactions a day. y cada célula toma unos 60 acciones cada día. These reactions try to damage the nucleus of your cell. Esas reacciones dañan el núcleo de tu... sorry, the nucleus of? Your cell. El núcleo de la célula, Or they try to mutate your DNA. o intentan imitar tu ADN. Mutar, gracias, mutar. Or they kill the cell outright. O matan la célula en sí. They're nasty little guys. No son muy buena gente. You want to slow them down. Les tienes que frenar. When you get a high score on this scanner, Cuando recibes una lectura alta con el escáner, we know you have much lower free radical damage occurring in your body. sabemos que tienes daño mucho más reducido de radicales libres en tu cuerpo. If you get a low score on the Si scanner, tienes una lectura baja, we know you have lots more damage happening than you should. sabemos que tienes mucho más daño en tu cuerpo de lo que debes. One of the biggest components of aging Uno de los componentes más importantes del envejecimiento is the cumulative free radical damage you allow your body to suffer through the course of your life. es el daño acumulativo de los radicales libres que permites pasar en tu cuerpo durante el transcurso de tu vida. And if you don't believe me, Y si no me lo crees, think about smokers. pensad en los fumadores. Every cigarette Cada cigarrillo is more than 60 trillion free radicals. lleva más de 60 trillones de radicales libres. Every one. Cada cigarrillo. And that's why smokers age faster. Y por eso los fumadores envejecen más rápido. You can see it in the texture of their Lo skin, puedes notar en la textura de su piel, around their mouth, alrededor de su around boca, their eyes, por los ojos in their hair. y su Their hair cabello. dries out faster. Su cabello reseca mucho más. All of it happens at an accelerated rate because they're dumping in huge free radicals. Todo esto sucede a una velocidad mucho más acelerado por el enorme daño que están haciendo a su cuerpo. So the point Aquí el punto is es, get your score as high as you can get consigue la puntuación más alta que puedes and keep it there for the rest of your y life. manténlo allí para el resto de tu vida. And get your family members scanned, Y consigue que los miembros de Your tu friends. familia escaneen, tus amigos, your siblings, right? todos Your tus, children, your tus parents. compañeros, tus padres, tus niños. Anybody you love and care about needs to know that number. It's Cualquier really persona que important. significa algo en tu vida tiene que saber cuál es
¿Cuál es su medida de protección? We've now scanned more than 18 million people worldwide. Ya hemos escaneado más de 18 millones de personas en el mundo We have entero. the largest nutritional database in the world. Disponemos de la base más importante en el mundo de nutricional. We know more about human nutrition than anybody else on the Sabemos planet. más sobre la nutrición humana que cualquier otra entidad en el And we mundo. use that knowledge to make better and better products. Y utilizamos estos conocimientos para hacer productos cada vez mejor. Okay, the galvanic spa, Este es el spa galvánico, la maquinita. 2 patents. 2 patentes. Nobody else can do what we do. Nadie más puede hacer lo que hacemos nosotros. Have you had a half-face demo? ¿Habéis tenido una demo de media cara vosotros If con la not, máquina? get one. Si no, hazlo. Why do we only do half the ¿Por qué face? solo hacemos media cara? See the difference? No. No. We only do half the face, so they have to buy the machine to fix the other half. Solo hacemos media cara para que están obligados a comprar la máquina para arreglar la otra lado. That's right. And the changes are dramatic. Y los cambios son dramáticos. 90 days. Esto es en 90 días. Okay? This lady had tremendous changes. Esta señora tuvo unos cambios impresionantes. Another one. Otro. Yep. If you use this product consistently, Si utilizas este producto you literally look 10 con years younger. disciplina, literalmente te quitarás 10 años de encima. We also have a new way, También tenemos otra ola, a new way to lose body fat. una nueva manera de perder la grasa corporal. Okay, here's the bottom line. Aquí esto es lo que cuenta ahora. All traditional diets Todas las dietas tradicionales destroy muscle tissue. destruyen el tejido muscular. That's what they do. Esto es lo que hacen. You step on a scale, Te pones en la báscula you say, I lost 20 y pounds. dices, "Oh, he bajado 10 kilos. Sorry, I'm going to have to do pounds because I So don't know I'm kilos. translating it kilo. no problem. Good, real time. Kilos, good. Okay. So you lose 20 pounds. Pierdes 10 kilos. Half the weight you lost was muscle. La mitad del peso que has perdido es músculo. es So don't músculo. be happy with that. No, que no estés feliz sobre esto. That's actually damaging your body, Estás dañando tu cuerpo and it makes you fatter. y te conviertes cada vez más gordo. Why? ¿Por qué? Because muscle is what burns your calories. Porque el músculo es lo que quema las calorías. You've probably never heard these numbers before, Probablemente no habéis escuchado estos números antes. so write them down. You ready? Apúntale estas cifras. Every pound of muscle on your body, Cada medio kilo de músculo en tu and cuerpo. this is actually pounds, okay? Sorry. Every pound of muscle on your body Cada libra de músculo en tu cuerpo burns 6 calories per hour. quema 6 calorías por hora. 6 calories per hour. 6 calorías por hora. Every pound of fat on your body Cada libra de grasa en tu corporal only burns 2 calories. solo quema 2 calorías en tu cuerpo. So if you destroy your muscle, Así que si estás destruyendo tu músculo, you're destroying the engine that burns the calories. estás destruyendo el motor que quema las calorías. And if you don't change what you eat, you're just going to get fatter and Y si fatter. no cambias tu dieta, vas a engordar y engordar. When do you peak on muscle mass in your body? Cuando llegas a la cima de rendimiento en tu cuerpo, What age is the best? ¿en qué edad estás a tu mejor estado? 30 years of age 30 años. is when you have the most muscle you'll ever have Es naturally. cuando tienes la mayor parte de músculo en tu cuerpo que vas a tener. At age 40, Con 40 años, you start to lose 1 pound of muscle, 1% of your muscle mass every year. vas a empezar a perder 1% de músculo cada año de tu vida. Okay? That's why as you get older, your muscle comes down and your fat goes up. Por eso, a la medida que vayamos envejeciendo, la masa muscular se pierde y la cantidad de grasa se aumenta.
And that's why every one of you here, if you want to anti-age, Y por eso todo el mundo aquí, los que queréis luchar contra el envejecimiento, you must do resistance training 3 times a week. tenéis que entrenarnos con ejercicio de resistencia 3 veces por semana. Yeah, not just cardio. No solamente You have to cardiovascular, stretch your muscles. hay que estirar los músculos. Have you ever been around really old people, ¿Habéis estado con gente muy mayor, 80s or 90s? de 80, 90 años? How much muscle do they have on their shoulder? ¿Qué músculo tienen en sus hombros? None. Nada, It's bones. solo es hueso. They lose all their upper body muscle. Pierden toda la musculatura de la parte superior de su They cuerpo. lose all the muscle in their butt. Pierden their todo legs. el músculo que tienen los glúteos, en And they las start to piernas, lose their balance y empiezan a perder el equilibrio because they have no muscle. porque no tienen músculo. They tip over and break their hips, Y se caen y se rompen la cadera and then it's over. y ya está, se acabó. If you want to anti-age, Si tú quieres luchar contra el you envejecimiento, must lift weights 3 tienes times que a week. levantar pesos 3 veces por semana. It's more important to worry about your muscle than your fat. Es más importante preocuparte de tu músculo que de tu grasa. Mark my words, I promise you, Toma nota, os lo prometo. 20 years from now, Dentro de 20 años, a scale will not exist. una báscula ya no existirá. Nobody will use scales. Nadie utilizará la It's the báscula. stupidest machine ever. Es la máquina más estúpida de cuando. We don't care what the whole blob weighs. No nos importa lo que todo el cuerpo entero pesa. We don't. No importa. That number on the scale is irrelevant. El número que indica en la báscula no tiene ninguna It means relevancia. No significa All we nada. care about is how many pounds of muscle Lo único que importa es cuántas libras de músculo and how many pounds of fat on y your body. cuántos gramos de grasa tienes en tu cuerpo. That's all that matters. Es lo único que importa. And that's what they'll measure in the Y future. esto es lo que van a medir en el futuro. And we'll look back on scales with a fond memory. Y vamos a guardar las Pascuas, la experiencia de pesar. How una Pascua, ridiculous they were. como una cosa del pesado y lo ridículo que fue. So what does this program do? ¿Y esto qué programa? ¿Qué The hace? only genetic approach to body reshaping. Es la única manera de esculpir el cuerpo de manera genética. It's not a diet. No es una dieta. Don't ever do a diet ever again. Nunca vuelvas a hacer una Don't dieta. ever refer to this as a diet. Nunca, jamás. It's not a diet. Esto no es una dieta. No te refieres a ello como una dieta. It's body reshaping. Es esculpir, remodelar el cuerpo. And that's what everybody will do in the Y future. eso es lo que todo el mundo va a hacer en el futuro. There are age lock components in this Hay product componentes de ageLOC en este producto that do 2 things. que hacen 2 cosas. One, Uno, they help you build muscle tissue, ayuda a crear tejido muscular, like when you were younger. como lo hacías de joven. And number 2, Y número 2, they turn your fat genes back on se convierten tus genes de grasa so you don't store fat so much. para que se movilizan y no estás almacenando tanto. And that's why it's body Y reshaping. por eso es remodelación del cuerpo. What does it mean to be skinny fat? ¿Qué significa ser plano, gordo? O sea, perdón, A lot of you in this delgadito, room- gordo. A lot of you in this room may fit this definition. A lo mejor muchos de vosotros aquí encajan en esta definición. Skinny fat means that you look okay in your clothes, Delgado gordo significa que estás más o menos con la ropa puesta, but heaven forbid people see you without your clothes on. pero que Dios no lo quiera que la gente te vea sin la ropa puesta. Because you have some really strange bulges in places you don't want. Porque tienes unos bultitos en sitios muy raros. All right, enough on that one. Holy smokes, these have a lot of animation. All right, we're done with number 3. Ya hemos acabado con el punto 3. We just finished science and products. Acabamos de terminar ciencia y productos. Did you write down something? ¿Habéis apuntado alguna cosa? Was that helpful? ¿Ha sido útil? Okay. Let's do number 4. Hagamos número 4. Compensation. Plan de compensación. All right.
we realize you've got to be motivated, right? Nos damos cuenta que tienes que estar motivado. Fortunately, this plan allows you to create that walk-away income stream. Afortunadamente, este plan te permite crear ese fuente de ingresos y apartarte de ello. And so we have three areas. Así que hay tres zonas. We have a small income, Hay ingresos pequeños, a medium income, ingreso medio and a large or extra large income. y grande o extra grande ingreso. And it's fine to be in any place. Y está bien estar en cualquiera de estos tres lugares. Maybe all you want is just a little extra money. Tal vez lo que quieres son unos ingresos pequeños. That'll be great right there. Y esto te puede funcionar muy bien. Estás Maybe ahí. you want to make a house payment. A lo mejor quieres pagar un depósito para una casa. And so you decide, okay, I'm going to have like a medium income. Y entonces decides, bueno, pues necesito unos ingresos medios. And maybe you want to make yourself free. O tal vez buscas la libertad. Never worry about money ever again. Jamás preocuparte, jamás más sobre Then el you have to go dinero. here. Entonces te toca estar aquí. So let's show you some of the actual things that we have here for Y vamos a mostraros el modelo. this global plan. Whoops, sorry. Go back one there, I think. Yeah, I got that. All right. So the place you start, if you want to do this as a business, El lugar de donde tienes que empezar, si quieres hacer esto como un negocio, you start as an executive right here. arrancas como ejecutivo. You can become an executive in a month, Puedes cualificarte como Or 2 ejecutivo months. en un mes, 2 meses, never more than 3 months. nunca más de 3 meses. Once you become an executive, Una vez que hayas cualificado como ejecutivo, now you can play the game of New Skin. ya puedes jugar el juego de New Skin. Before that, you really aren't even playing the game. Antes de entonces, pues realmente ni siquiera estás jugando el juego. Once you become an Una executive, vez que seas ejecutivo, then you can help other people do the same thing. puedes ayudar a otras personas a hacer lo mismo. And when you create 4 executives on your front Y line, cuando hayas creado 4 ejecutivos en tu primera línea, you become what we call a Ruby te executive. conviertes en lo que llamamos ejecutivo Ruby. And the average income last year for all Rubies Y worldwide, el promedio mundial para los Rubies el año pasado about $33,000 a year, era unos $33,000 al año, about $2,700 a month. unos $2,700 por mes. Okay? So, you know, this takes about 1 year Esto más o menos tarda un año, from the day you start desde el día que empiezas till the day you get there. hasta el día que llegas allí. Now, some people are doing it faster than that, Hay alguna gente que están haciéndolo más rápido que esto, but the average is a year. pero el promedio es un año. Not a bad business to start on the side. No es un mal negocio para empezar a jornada You're parcial. just doing this on evenings and Lo weekends, estás haciendo por las tardes y los fines de semana. and after a year, you've got an amazing business Y like that. al cabo de un año ya tienes un negocio muy bueno como And este. New Skin sends you and another person with you New on a Skin- $10,000 trip somewhere in the world. Y New Skin te manda a ti un acompañante a un viaje de $10,000 a un lugar en el mundo. Okay? So that's the first step there. Este es el primer paso. Then once you stabilize this Y position, una vez que hayas estabilizado este and it's situación, not unusual to have to replace 1 or 2 of these y people, no es insólito tener que reemplazar a 1 o 2 personas ahí. totally normal. Eso es muy normal. Okay? Once you stabilize Ruby, Una vez que has estabilizado esto, then you go for the next 4. procedes a los siguientes 4. And when you get 8 Y executives on cuando your front tengas line, 8 ejecutivos en tu primera línea, now you're called a diamond ahora executive. ya te llaman diamante ejecutivo. And the average income is $120,000 a Y year, el promedio de ingresos anuales son $120,000 al año, more than $10,000 a month. más de $10,000 al mes. Serious money. Dinero importante. The average time to achieve that El title, tiempo promedio para alcanzar esta cifra, from the day they start desde que inicias to the day they get to diamond, hasta que llegas a ser diamante, 2.5 years. son 2 años y medio. Wow, you should have been doing this 2.5 years ago. Ay, deberías haber estado haciendo esto 2 años y medio antes. How many people here tonight went to the university for 4 years?
¿Cuántas personas aquí fueron a la universidad durante 4 años? and graduated making $10,000 a month? Y graduaron haciendo más I de didn't $10 think al mes. so. Ya me lo creía. Well, this is a 2.5-year program. Este es un programa de 2 años y medio. This is your college education of New Skin. Esto es tu educación universitaria de New You Skin. just happen to graduate at $10,000 a month. Pero gradúas con unos ingresos de 10,000 al mes. Okay? And once you stabilize Y una diamond, vez que te hayas quedado estabilizado, then you get the last 4. entonces te toca buscar los 4 siguientes. You become a blue diamond. Te conviertes en diamante azul, 12 executives on your front line. 12 ejecutivos en tu primera línea. And the average income last year, Y el promedio de ingresos el año pasado, this is 2 years ago. eso fue hace 2 años. Last year was more than El año $500,000. pasado fue por encima de los $500,000 al More than año. $40,000 a month. Más de $40,000 al mes. Amazing money. Impresionante, dinero importante. The average time El to tiempo achieve promedio the average blue diamond income para conseguir el promedio de ingresos de un diamante from the azul day they start desde su inicio to the day they become average, hasta el día que se convierten en promedio 7 years. son 7 años. And some of you say, well, that's a long Y time. algunos dirán, oye, esto es ya mucho tiempo. That's only a long time if you're 21 years old, Solo parece mucho tiempo si tienes 21 años. right? 7 years goes by like, boom, 7 gone. años pasa en un instante. Most of you here have been doing something for more than 20 years and you're not even close. La mayoría de vosotros habéis estado haciendo algo durante los últimos 20 años y no estáis ni acercando a esta cifra. Because you're driving back and forth to work and home, back Porque and estás forth yendo every del day. trabajo a casa, casa al trabajo, cada día, cada día. Trading your life away. Cambiando tu vida, Renting intercambiando your tu vida. body and brain in a broken vehicle. Alquilando tu cuerpo y tu mente en un vehículo roto. Never going to get you where you want to go. Nunca te va a llevar donde quieres estar. This can, right? Esto sí que te puede. At least it's possible. Al menos es posible. Now I realize you may be skeptical. Me doy cuenta que a lo mejor sois You un may be poco thinking, escépticos. okay, Nathan, how many people really make that much money? Bueno, Nathan, pero a ver, ¿cuánta gente realmente gana ese dinero? What do you think? ¿Qué es lo que pensáis? Let me ask you a question first. Os voy a preguntar una cosa. Where you work right now, Donde tú trabajas ahora mismo, how many people make more than $500,000 a year? ¿cuántas personas en donde trabajas ganan más de $500,000 al año? None? 1? 5? Maybe 50 in a huge company? A lo mejor 50 en una empresa muy grande. How many people were blue diamonds last year in New Skin? ¿Cuántas personas el año pasado se convirtieron en diamante azul? More than 1,000. Más de 1,000 personas. Can you imagine? ¿Podéis imaginar? Yeah, more than 1,000 people Más de 1,000 personas making that kind of money. ganando estas cifras. 3 years ago, Hace 3 años we had a new member of the $1 Million Circle created every 6 days. tuvimos un nuevo miembro del círculo de $1,000,000 cada 6 días. This is where New Skin begins to track all of your bonus checks that come to your bank. Eso es donde ya New Skin empieza a acumular todos los ingresos diferentes en tu And cuenta as soon as bancaria. those checks exceed $1 million, they make you part of the $1 Million Y Circle. el momento que ya has alcanzado ganar $1,000,000, te convierten en miembro del círculo de $1,000,000. Some people do it in 2 years. Hay gente que lo hacen en 2 años. Some people take 20 years. Hay gente que tardan 20 años. Just depends how fast you want to do it. Depende de la velocidad en que tú quieres ir. 3 years ago, every 6 days, Hace 3 años, cada 6 días, some distributor somewhere in the world of New algún Skin distribuidor en algún país de New Skin en el mundo became part of the $1 Million se Circle. convirtió en miembro del círculo de $1,000,000. 2 years ago, Hace 2 años, we made a new millionaire every 5 days. hicimos un nuevo millonario cada 5 días. Last year, El año pasado, we made a new millionaire every 4 days. hicimos un nuevo millonario en cada 4 días. And this year, ¿Y we're este año? making a new millionaire every 3 days. Y este año vamos a tener un nuevo millonario cada 3 días. So ladies and
gentlemen, I don't know when, but Señores y I caballeros, no promise sé cuándo, pero os prometo you the day will come soon que llegará el día pronto when we will make a new millionaire every day. cuando haremos un millonario nuevo Every day cada that'll día. happen. Okay, so is that happening where you work now? ¿Eso está pasando donde tú trabajas ahora? Do they put on the board at your work every 3 days the new millionaire? ¿Colocan en el tablón de anuncios cada 3 días que hay un nuevo millonario? They don't? ¿No? ¿No lo hacen? Oh, maybe they don't want you to know how much money people are not making. A lo mejor no quieren saber, no quieren que tú sepas lo que están ganando la gente en la empresa. Please tell me any other company anywhere in the world where that's happening. ¿Hay alguna empresa en algún lugar del mundo donde esto sucede? All right, so we have a new goal. Así que tenemos una nueva meta. It's called New Skin 3.0. Se llama New Skin 3.0. Last year we did $3 billion globally El in año business. pasado facturamos 3.000 millones de dólares. And we've set a goal to go to $10 billion Y hemos fijado la meta de llegar a 10.000 millones de in the dólares next 6 years. en los próximos 6 años. And that means you guys here in Europe have to do $1 billion of it. Y eso significa que nosotros en Europa tenemos que hacer 1.000 millones de So we ellos. have a new motto for you. Así que tenemos un nuevo modelo para One vosotros. team, Un equipo, one dream, un sueño, 1 billion. 1 billón. 1.000 millones de Can you say dólares. that with me? Sí. One team, One team, one dream, one dream, 1 billion. 1 billion. Right on. Woo! Exactly. That's where we're going. All right, I think that's pretty well the end of it. Okay, so we've done it, haven't we? Ya. We talked about, Ya hemos cubierto todo. Hemos Market hablado trends. de las tendencias en el mercado. we talked about our partner. Hemos hablado de nuestro socio New Skin. We spent a lot of time on products and science. Estuvimos mucho tiempo hablando de productos y We ciencia. talked about compensation. Hemos hablado del plan de And compensación we talked about timing. y hemos hablado del momento justo. We're going to grow this business 3 times in the next 6 years. Vamos a crecer este negocio 3 veces más grande en los You could próximos not be años. at a better place at a better time. No podéis estar en un mejor sitio en el mejor momento. And whether you do this or not, we will continue forward. Y si lo hacéis con nosotros o no, nosotros seguiremos adelante. Either you can be part of something amazing O like bien this, puedes formar parte de algo increíble or you como can just esto, work a job o someplace. que puedes tener un puesto de And that'll trabajo be en it. algún sitio y ya será. It's way more fun here. Es mucho más divertido aquí, ¿verdad? You want to see the world? ¿Quieres ver el You mundo? want to build a global business? ¿Quieres crear un negocio global? You want to not have to worry about money ever ¿Quieres no again? tener que preocuparte jamás más sobre el dinero? Then this is your vehicle right Entonces, here esto es tu vehículo to make that happen. And we encourage you to speak to whoever para invited you here tonight hacerlo en realidad y nosotros os animamos a hablar con la persona quien te invitó and get started. y arrancar. Don't wait. No esperáis Don't procrastinate. y no procrastináis, You no know, vaciláis. when you know something reasonably is right, it makes sense, Cuando te suena algo que hace sentido, then you need to do it. entonces tienes que tomar acción. You don't sit back and go, well, No tienes que estar pensando, bueno, pues no lo sé, because it will just pass you by. porque entonces ya pierdes el tren. Do you know why? ¿Por qué? ¿Sabes? Because we are creatures of habit. Porque somos criaturas de los hábitos. You'll walk out of this room Saldrás de aquí and life will happen again. y la vida te volverá a ser como antes. And you'll forget all these things that we talked about Y tonight. olvidarás de las cosas que hemos And hablado your hoy. boss will be yelling at Y you. tu And, jefe te estará chillando you know, all the things will happen. y todas estas cosas típicas que van a And suceder. it's just too easy just to slide back into the rut. Y es demasiado fácil volver a estar en donde estabas antes. If you are going to change, Si tú vas a cambiar, you have to fight. tienes que luchar. You have to fight to change. Tienes que luchar por cambiar. Otherwise, you'll get sucked back in. Porque si no, vas a estar, te va a chupar y estarás por And nothing will dentro. change. Y nada cambiará. Nothing. Y nada cambiará. And so you have to fight if you want to do this. Hay que luchar si quieres hacer All right, so esto. I encourage you to do that. Y yo os animo a hacer esto. There's an amazing future here. in Tenéis this un company. futuro fantástico aquí. And it can be great for you. Y puede ser impresionante para ti. Okay? We're going to have 4 testimonials. We're
we're going to hear from 4 people that live right here in Barcelona, Okay. or someplace close, right? Yeah, okay. Cecilia. So we want you to come up, but Translate. before we do that, Vamos a tener let's 4 testimonios give aquí. Brenda a big hand for that translation. Es un privilegio. Okay. Okay. You take over. There you go. Here's your mic. Okay, bueno, okay, right. So, Ana, vamos a pedir a Mónica, okay, a Marcel, Come a on up. Emilio, por favor. Let's Okay. go. Let's go. Y a, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Sabrina? Cecilia y Sabrina, por favor. Bueno, son 5 ya. Gracias. 1 minute each. You're going to be out in 5 minutes. ¿Tenéis medio minuto, por favor, para Up on dar stage. Get up there. Aquí. Get up there. Mi señor, ¿empiezo yo? Let's go. Un minuto cada uno, por favor. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Qué fuerte hablar después de esta eminencia para mí y para muchísimos de vosotros. Bueno, mi nombre es Cecilia Molina, muchos me conocéis. Llevo en Nuskin, voy a hacer 4 años en junio. Y tengo una primicia, estoy a puntito de ser Blue Diamond. No sale este mes, seguro que va a salir el siguiente. Pero bueno, lo que quiero transmitir sobre todo para la gente nueva. Mi experiencia cuando yo empecé hace 4 años, la verdad que no teníamos mucha base, no teníamos OTG, no teníamos estos oradores que venían por aquí, entonces empezamos muy solos, ¿no? Y yo siempre digo una cosa, yo cuando cuento mi historia, siempre digo que mi historia que es que tengo 4 hijos, no es una frase hecha, es que es una frase que si la analizáis un poquito, significa tener poco tiempo. Así que para todas esas personas que empiezan y piensan, Dios mío, no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo y tal, de verdad que se saca. Y lo más importante, que me quedo con 2 cosas de lo que ha contado Nathan, para mí, del principio, lo más importante es trabajo en equipo, porque esto no sale si no de verdad no estás pensando en algo más que tú. O sea, trabajo en equipo no solamente con tu grupo, sino también trabajo con las líneas cruzadas, que es lo que más enriquece, no solamente a nivel dinero económico, sino también a nivel crecimiento como persona. Y la segunda cosa para mí, que es lo que más, el orgullo más para mí de Nuskin, no es ningún título, ningún pin, sino que el de ser embajadora de Nuskin Children, que es para mí lo que más me llega, y todos de verdad deberéis tener muy en cuenta esta parte del negocio. Así que nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos, yo soy de la línea de Cecilia, aquí en Barcelona. Yo me llamo Sabrina, soy francesa, llevo 10 años aquí en Barcelona. Me presentaron la oportunidad en Francia, país en el cual Nuskin está muy presente, y después de estudiarlo mucho, estudié mucho los datos económicos de la empresa, trabajo en marketing, con lo cual me interesa mucho ver el lado, pues, tendencias, mercado, empresa, etc. Pues empecé el negocio aquí en Barcelona. Llevo 2 años y medio, en septiembre haré 3 años, soy diamante, me convertí en diamante, y la verdad es que estoy muy contenta porque he hecho... En poco tiempo he hecho de lo que pensaba que era un sueño para mí una realidad, y lo que estoy viendo ahora mismo es que se está convirtiendo en una realidad para muchísima gente, y muchos de los que estáis sentados aquí en esta sala también lo estáis viviendo en primera persona, o sea que no somos los 4 o 5 que estamos aquí. Y bueno, deciros que es una realidad no solo en Estados Unidos, no solo en Francia, no solo en Japón, pero se está convirtiendo en una realidad en España, en una tendencia muy fuerte. Estamos creciendo al ritmo del 250%, no es por nada, todo nos acompaña, es decir, el viento sopla así, hacia adelante, a nuestro favor, con lo cual os animo a todos los que estáis aquí a empezar este negocio, y los que estáis haciéndolo a seguir con mucha fuerza. Muchas gracias. Hola, soy Mónica Comas, soy de Barcelona. Me pasé toda mi juventud haciendo diseños de joyas para los fabricantes más importantes de Cataluña.
después me divorcié, asistí a 200 partos induidos de cerdos, o sea, cambié los brillantes por los cerdos. O sea, tenía un niño pequeño, tenía que hacer lo que fuera, ¿no? Entonces, un médico me dijo, tienes que dejar la granja porque si no cogerás un choque anafílictico y te morirás ahogada. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces intenté montar una empresa durante 3 años, por la presión fiscal la tuve que cerrar en junio, y entonces después de estar 3 meses casi con una depresión de caballo, una amiga me llamó, me invitó a un hotel de Barcelona, vi una presentación de Nuskin y aquí estoy, le voilà. Tengo un hijo de 14 años y tengo 10 hijos adoptados de Nuskin. Y he visto como mi familia de casa, mi madre y mi hijo, se han transformado. Mi hijo hace tenis de competición y está en una de las mejores escuelas de Europa, y, o sea, un nivel muy alto, y ya estaba bajando su ritmo de tenis y de escolar, y desde que toma el Life Pack y el Jubi, ahora es de los primeros de la clase y es un number 1 de tenis. ¡Qué bien! Y mi madre ha sido fumadora toda la vida, 3 paquetes diarios, consumidora de Estée Lauder, con capa y de bandera, y, o sea, tengo el enemigo en casa, Nuskin es una mierda, es un desastre, pero bueno, la llevé a escanear y marcó 17.000. Digo, mamá, tienes que hacer algo. Bueno, tomar esto que os tomáis vosotros, pero nada. Se lo está tomando y después de un mes ya no fuma, pero después de un mes de tomar el Life Pack, subió de 17.000 a 26.000. ¿Vale? ¡Qué bien! Yo, Y tú eres un ejecutivo. Toda la vida cuidándome, no he fumado nunca. Pensé yo marcaré súper altísimo, 28.000 solo. ¿Qué pasa aquí? O sea que todos los complementos no sirvieron de nada. Solo me he tomado al principio el Life Pack y el Marino Omega. Subí de 28.000 a 43.000. Y ahora, hoy en día, me he vuelto a escanear y estoy a 58.000. Wow. Os animo a todos a que lo probéis. Y muy pronto estoy diciendo a todos mis downlines que compren por lo menos una bolsa de Vitamil. Yo quiero ser embajadora de Nourish the Children, como mi upline Jenny Cameron, que me encanta ahora. Y os animo a todos que también os hagáis de Nourish the Children, por favor. Y bueno, y anda, Hola, yo soy Mercedes, soy de Barcelona. Yo toda la vida he estado en el mundo de las empresas, en las pymes. Primero pasé de estar a las órdenes de mi padre cuando terminé los estudios y luego pasé a estar a las órdenes de mi marido y pensé, esto no puede ser. Estar a las órdenes de los demás. Entonces quería estar a mis propias órdenes y bueno, miré varias opciones y la que más me gustó fue Nuskin. Lo escogí porque primero era el mejor vehículo para tener la libertad financiera, para ayudar a los demás, a los que querían hacer lo mismo, porque además tenía flexibilidad de horario y los productos me encantaron, me enamoré desde el primer día. Así que os recomiendo que esta empresa, desde que estoy aquí, he tomado la mejor decisión de mi vida y bueno, os apoyéis todos aquí, seréis todos muy, muy felices. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Teixidó. Yo tuve la suerte que hace 2 años y 5 meses, un señor que es mi sponsor, que está en Atlanta, a 10.000 kilómetros, me dijo, vete a un hotel en Barcelona, que hay un tipo que se llama Nathan Ricks, que va a dar una conferencia. Este señor. Y fui a la conferencia, y no estaba haciendo negocio. Después hice 4 meses de investigación, un poco más que los de los fondos de pensiones que han investigado para invertir en Nuskin, y decidí empezar este negocio. Yo he pasado ya por los 4 cuadrantes. Es decir, yo tuve una juventud fantástica, tuve un mogollón de tiempo, no tenía nunca un duro, pero tuve mucho tiempo, me lo pasé muy bien. Después hice la típica tentativa de ser empleado, esto no iba con mi carácter, me duró 5 años. Y después hice bueno, lo típico, ¿no? Dije, yo voy a ganar dinero, esto de los salarios no va conmigo, y monté mi propia empresa, que me fue bien durante un tiempo. Pero jamás tuve tiempo. Ahí sí que fue dinero, casa, familia, todo eso, pero no he tenido tiempo en mi vida. Entonces yo pues estoy aquí en esta empresa que funciona como os ha explicado Nathan. Yo no voy a explicar cómo funciona la empresa porque él lo ha explicado muy bien. Y mi objetivo, porque aquí en Nuskin siempre decimos que tenéis que hacer esto por algo, es que la palabra fin de semana desaparezca ya de una puñetera vez de mi vida.